Gracias. Aprovechamos de grabar la clase para los hermanos de la iglesia de Antofagasta. Lucas, en el capítulo 13, empezando en el versículo 22 hasta el versículo 30. El versículo 22 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Comentamos algo de esto en la clase pasada acerca del ministerio del Señor Jesucristo por 3 años y medio, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y en este camino, o en este caminar, el versículo 23, alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Que el Señor bendiga la lectura de esta palabra. Ya el hermano Juan Carlos tuvo un momento de oración por las clases, por los que participan como alumnos y también por los profesores. Mientras leía, no sé, varias veces este pasaje, me vino a la memoria una historia, un acontecimiento real que ocurrió en el Antiguo Testamento y que tiene en alguna manera un parecido con lo que nos narra acá el evangelista Lucas en las palabras del Señor Jesucristo. Si ustedes van al libro de Génesis, ya en el capítulo 6 nos habla allí acerca de un gran diluvio, ya Dios, considerando que la maldad del hombre se había multiplicado y había crecido, hay una parte del texto que dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y entonces él consideró que sería bueno terminar con esto, con la maldad y el pecado del hombre. Y entonces escogió a un hombre de Dios como Noé, halló gracia ante los ojos del Señor, y entonces le pidió que él empezara a construir un arca. Yo creo que cada día que él hacía esto, seguramente muchos de los que vivían ahí a su alrededor empezaron a indagar y empezaron a preguntar de qué se trataba, y Noé tuvo la oportunidad de hacerle saber lo que Dios le había pedido. De alguna manera le estaba entregando el mensaje de arrepentimiento,
mensaje importante, porque llegaría el día cuando vendría el diluvio y, y muchos iban a quedar fuera del arca. Y así efectivamente ocurrió. Cuando vino el diluvio, solamente Noé y su familia entraron en el arca y dice la historia allí en Génesis que cerrada la puerta del arca ya nadie más podía entrar. Esto me hacía recordar cuando el Señor Jesucristo habla aquí del padre de familia, ¿ya? Que se levanta y cierra la puerta, y cerrando la puerta nadie más puede entrar, y entonces relata en alguna manera Jesús lo que ocurre o lo que ocurriría a los que quedaron afuera cuando dice que allí será el llanto y el crujir de dientes al ver que están en el infierno, ¿ya? Vamos a seguir comentando un poco acerca de este texto y tratar de entender algunas verdades en él y interpretarlas y llegar a una conclusión. Yo les hago una consulta, una pregunta a ustedes. Aparte de las iglesias evangélicas, aparte de las iglesias evangélicas, sin nombre y apellido, aparte de las iglesias evangélicas, ¿habrán otras iglesias que creen y predican sobre la realidad del cielo y del infierno? ¿Qué creen ustedes? Aparte de las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas. Y pongo el énfasis en las iglesias evangélicas. No hablo de las iglesias cristianas en general, porque muchas veces cuando se habla de las iglesias cristianas en general, meten a todos en el mismo saco. No solamente las iglesias evangélicas, sino también las sectas. Y las sectas tienen, muchas de ellas, eh, pensamientos y creencias que son muy distintas a nosotros. Por eso, pregunto, aparte de las iglesias evangélicas, ¿habrán otras iglesias que creen y predican sobre la realidad del cielo y del infierno? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo mientras él caminaba hacia Jerusalén? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? La pregunta está en el versículo 23. ¿Son pocos los que se salvan? Esa fue la pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Comentamos que en lo humano, mirándolo desde el punto de vista humano, mirando a esta pregunta, por supuesto que no deja de impactarnos, porque no sé si ustedes comparten conmigo, pero en el sentimiento humano, puramente humano, a lo mejor desearíamos que todos pudiéramos ser salvos, que todos pudiéramos ser salvos por las relaciones, por ejemplo, familiares, las relaciones sociales, de amistad. ¿Cómo no vamos a querer los hijos del Señor de que todos eh, alcancemos la salvación, o alcancen la salvación en la manera como lo hemos hecho nosotros? En lo humano no deja de ser una pregunta impactante. Y esta pregunta, por supuesto, se ha prestado para mucha polémica. Ha habido mucha discusión sobre esta pregunta, no solamente en el ámbito no cristiano, también la ha habido en el ámbito cristiano, también la hay. Son pocos los que se salvan, y
Enseguida el Señor dice de si son solo unos pocos o serán salvos. ¿Por qué pocos y por qué no muchos? Si usted tiene su celular a la mano, y sería bueno que le preguntara al Google, ¿cuántos millones de habitantes puebla la Tierra en el día de hoy? Yo estoy atrasado en esto, pero si usted le pregunta, al día de hoy, ¿cuántos millones o miles de millones de personas pueblan la Tierra en el día de hoy? Le va a dar una respuesta y uno va a quedar sorprendido. Son miles y miles de millones de habitantes que pueblan la Tierra. Entre esos miles y miles de millones de habitantes que pueblan la Tierra, ¿cuántos de ellos somos cristianos? Somos hijos del Señor. Un cálculo tiempo atrás hablaba de que un 33% de la población son cristianos, lo que significa que alrededor del 70 o el 75% de los habitantes no lo son. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Por qué pocos? ¿Por qué no muchos? Ahora, no es menos impactante la respuesta que da el Señor a la pregunta que se le hace. Y es una pregunta que ha quedado registrada en este Evangelio de Lucas, pero que está tan vigente al día de hoy como lo fue en aquel entonces. Porque en la respuesta que el Señor Jesús le da a este hombre, que podría haberlo hecho sabiendo quién es Jesús, el Hijo de Dios y Dios mismo, en lugar de discutir sobre cálculos, sobre números, sobre porcentajes, ¿qué hace? Él hace una declaración con autoridad y con verdad. Y él está registrada en el Evangelio de Lucas 13:24. Cuando dice, muchos desearán, ¿sí? Muchos desearán entrar al reino de los cielos, pero no podrán hacerlo. ¿Qué te dije? O sea, no le está diciendo, mire, al final de cuentas, en la raya para la suma, van a ser tantos y tantos los que van a entrar al reino de los cielos. No, él hace una declaración. Muchos desearán entrar al reino de los cielos, pero no podrán hacerlo. Está diciendo en alguna manera que los que entren por la puerta estrecha lo harán con mucha dificultad. Lo harán con mucha dificultad. ¿Qué querrá decir eso? Porque más adelante también hay una expresión que vamos a tratar de entenderla cuando dice que esforzados a entrar. Esforzados a entrar. Y aquí habla de que muchos desearán entrar al reino de los cielos, pero no podrán hacerlo. Y los que entren por la puerta estrecha lo harán con mucha dificultad. Otra pregunta para pensar, porque es un pensamiento y una respuesta a una pregunta vigente. ¿Usted sabe cuánto cuesta ganar un alma para Cristo? ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto cuesta realmente ganar un alma para Cristo? ¿Cuántas veces hemos escuchado de testimonios de hermanos, hijos del Señor, que han pasado a veces hasta su vida entera orando por alguien para que llegue a conocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Ese es un costo. ¿Cuánto cuesta ganar un alma para Cristo? Es sumamente difícil hoy día. Hay iglesias
que tienen programas de evangelización. Sí, hay programas por radio. Uno puede escuchar programas de iglesias por radio. Uno puede ver programas de iglesias por televisión. Hay iglesias que tienen comités de evangelización o de evangelismo. Hay iglesias que tienen evangelistas. O sea, ¿cuánto cuesta ganar un alma para Cristo? A veces, mucho, mucho. Lágrimas, eh, preocupación, mensaje, entrega de mensaje, de hablar de la palabra del Señor. Cuesta. ¿Cuánto cuesta que un cristiano ganado para el Señor eh, a veces se vaya de la iglesia y se vuelva al mundo? Fíjese que a veces no cuesta nada, nada. Cuesta que alguien sea ganado para Cristo y a veces alguien que se vuelve al mundo porque fuimos en alguna manera a lo mejor piedra de tropiezo o algo no agradó, se vuelven al mundo y nunca más le vuelven a pisar la puerta de una iglesia. No cuesta nada. Pero tiene un valor que vale más que todo el oro del mundo. Todo el oro del mundo. O y espacios eran por ella, porque está Pega la señal. en la puerta y angosto el camino Rosa de Linares. Es un acto familiar que se realizó en ese día. Yo debo mundo voy llamada. Nosotros hacemos un culto, un servicio con la creencia, convicción de que el que ha fallecido duerme para el Señor. En este caso, eh, se hizo ese servicio y entonces el único que tuvo la oportunidad de hablar fui yo, como miembro de la familia y también como pastor. ¿Cómo lo hice?
Cuando llegó la una para no sé si me están escuchando. ¿Sí? Pastor, su conexión es inestable, muchas veces se va negro y no se queda pegada a su imagen. Y ha pasado varias Sí, veces. ya. ¿Pero me Y sin escuchan? audio. Ahora sí, Sin audio. Ya. ahora sí, sí. Entonces, muy bien. Entonces, eso que estaba citado encima allí, estaban estas palabras de la escritura de la palabra del Señor basada en el Evangelio de Juan. Lo que me llamaba la atención que son palabras del Señor Jesucristo cuando dice yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, que habían 3 puntos suspensivos. Lo que significaba para mí que el texto no estaba completo, que faltaba una parte, porque el texto dice el que yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa era la parte que faltaba. Y eso me dio lugar a mí para hablar a los familiares, porque la mayoría de ellos no son cristianos, no son hijos del Señor. ¿Ya? Entonces, aquí este pasaje habla en ese sentido. El Evangelio de Mateo, el evangelista Mateo, en Mateo 7. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Muchos sus argumentos, al final de cuentas, todo el mundo se va a salvar y todo el mundo va a ir al cielo. Yo les hablaba a ustedes de una verdad universal. Afirma que la salvación es universal, o sea que del cielo y del infierno. Hay otras iglesias que creen lo mismo, predican y afirman lo mismo. Yo sé de sectas que creen y afirman lo contrario. Y el argumento de los universalistas es la Católica Romana. Cuando alguien muere o fallece, ¿a dónde va? ¿Dónde está? Eh, generalmente la creencia que hay sobre ello es que finalmente van al cielo, pero tienen que pasar por una etapa que se llama el purgatorio, de purgar, de hacer oraciones, de hacer algo para que esa persona o esa alma salga de ese lugar y vaya al cielo. Pero al final, todos van al cielo. Incluso la Iglesia romana ha abolido la pena de muerte. La pena de muerte. Incluso también habla acerca del suicidio de las personas.
¿ya? Suicidio de las personas. Hay una condenación, hay un pagar por su pecado, hay algo que pesa sobre ellos por lo que han hecho, pero no es eterno para ellos lo que han hecho, sino que al final de cuentas ellos van a salir de esa situación y van al cielo. Por eso las misas, las oraciones, las buenas obras en favor de ello. Eso se contrapone a la enseñanza de nosotros. Nosotros creemos que la salvación es por gracia solamente, es algo sobrenatural, no es mérito alguno, no hay mérito alguno en nosotros para poder optar o entrar al reino de los cielos. Solamente es por gracia, la gracia soberana de Dios. También hablé de que tenemos problemas con aquellos que no son cristianos, hijos del Señor, sobre esta doctrina, pero también hay aquellos que son cristianos, con los cuales también nosotros tenemos diferencia. Voy a citar un caso y termino. No sé si ustedes han leído o han escuchado acerca del doctor o predicador John Wesley. No sé si ustedes han escuchado o leído acerca de un predicador famoso, John Wycliffe. Son grandes predicadores que en su tiempo lo fueron en Inglaterra, en el tiempo de la Reforma. Grandes predicadores, pero la diferencia entre ellos es que uno es arminiano, John Wesley, y el otro es calvinista. El problema con el arminianismo es que, a diferencia de nosotros creemos que la salvación solamente viene del Señor. Es una salvación por gracia. No hay mérito alguno en nosotros para ganar u obtener la salvación. El arminianismo cree que, de cierto, Dios hace por nosotros algo para la salvación, pero no lo hace todo. O sea, uno tiene que contribuir, tiene que hacer algo para ganarse la salvación. Entre los cristianos, los hijos del Señor, tenemos a veces diferencia en esta doctrina. Y si hay algo por lo cual nosotros tenemos que darle gracias a Dios, es porque por las Escrituras, nuestra única regla de fe y de práctica, nos ha hecho entender en nuestra creencia, en nuestra convicción, así lo predicamos, así lo afirmamos, de que la salvación solamente es por gracia. No hay nada en nosotros que contribuya a la salvación de nosotros. Por eso es que la Escritura podemos entender un poco acerca de las palabras del Señor Jesucristo, que hay una puerta angosta, una puerta estrecha, por la cual se puede entrar solamente por la gracia de Dios. Y al hablar de puerta estrecha y al hablar de esforzarse, significa que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia y que debemos correr con paciencia la carrera que el Señor ha puesto por delante, siendo Él el autor y el consumador de la fe y de la salvación. Vamos a quedar hasta aquí y vamos a continuar con los versículos 23 en adelante de este Evangelio de Lucas el próximo domingo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hoy día. No sé si me están escuchando. Tengo serios problemas con la pantalla, con la señal. Sí, pastor, lo escuchamos súper poco en esta mañana. Se fue varias veces. Pero bueno. Lo siento Sí, no, harto, no, pero sí, es pues sí. un problema que se produce por el asunto de la Sí. señal.
Vamos a, no sé si están volviendo las clases, pero vamos a terminar este tiempo con oración. Dios nuestro y Padre Celestial, agradecidos estamos de ti porque nos permites reunirnos por esta forma y este medio en esta mañana, reconociendo que este es un día, el día del Señor, que ha sido apartado para que nosotros, al reunirnos, te adoremos, te honremos y te demos honra y gloria porque tú eres grande y misericordioso para con nosotros. Y en primer lugar, te damos gracias por la salvación que nos has dado a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y eso es así porque tú nos has escogido para ser parte de tu pueblo y para ser tus hijos. Es una gran bendición que tú nos has dado a nosotros, pero también rogamos y siempre lo hacemos y continuaremos haciéndolo para que tú en tu gracia, en tu poder y en tu misericordia, tú seas con aquellos que aún no te conocen como el único y suficiente Salvador y Señor de su vida, para que el Espíritu Santo obre, tome un mensaje, tome una palabra, tome una oración de un hijo, de una hija tuya, y eso lo haga efectivo en el corazón de aquellos por los cuales estamos preocupados. Bendícenos, Señor, oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. ¿Volvió la clase de los niños? Sí. ¿Quién falta? Bien, estamos de regreso ya. Vamos a